Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en una charla más con los autores de Bonilla Artigas Ediciones y en esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado por Pedro Castro, historiador, autor de varios libros editados por Bonilla Artigas. Y ahora vamos a hablar de su más reciente producción, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Ensamble de Naciones. Pedro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto estoy a las órdenes de todos ustedes. Gracias a quienes van a escuchar. Espero que sí. Cuéntanos por qué escribir un libro sobre Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, en realidad es la continuación, se puede decir de manera correcta, la reedición de un libro publicado hace ya bastantes años, casi 25 años, en donde, digamos, se planteaba básicamente la cuestión del origen de Ciudad Cuauhtémoc. Eso se llamó crónica, esa es una crónica, como yo le puse, y después me fue interesando cada vez más entrar a otros aspectos que no habían sido tratados en aquel momento, en fin, por las razones que sean, y yo creo que la contribución más significativa en esta edición que yo hice fue haber hablado más de la comunidad menonita, pero en términos menos conocidos, es decir, hay una serie de ideas sobre la comunidad que en realidad muchas de ellas son leyendas, no corresponden exactamente a la realidad, y también otras ideas que tienen que ver, pues, por motivos que no viene al caso comentar, con esta idea de que hay una afinidad natural entre comunidades diversas ahí en este lugar. Yo creo que lo correcto, en mi opinión, y aquí está en este libro, lo correcto es asumir que hay en términos, digamos, muy simples, que hay un ensamblaje de naciones, más que otra cosa. No se puede hablar de una sola comunidad, porque no es posible hablar de, digamos, una igualdad entre una comunidad que se ha dado por llamar mestiza y una comunidad menonita y una comunidad tarahumara. Bueno, yo, para empezar, yo estoy muy desconfiado de los términos raciales y étnicos, todo este tipo de cosas, y yo más bien que creo que, digamos, lo que haya se tiene que expresar básicamente en términos culturales, que no solamente tiene que ver con la lengua, sino tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la historia de la gente de Polonia. Bueno, también se ve mostrado en el libro, soy muy partidario de hablar de mestizos, por ejemplo, porque hablando estrictamente, todas estas son las mestizaje que se dio. O sea, el mestizaje con niños no se dio. Pero ahí la idea de cómo le vamos a llamar a los que no son menonitas, no son tarahumaras, por exclusión son mestizos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un estudio de cierta profundidad de los orígenes y en ninguna parte aparece ningún momento. Todas esas partes que hay en Chihuahua, en el norte, en realidad eran de inmigrantes europeos y que fueron perdiendo historias, sus orígenes y todo esto. Entonces, de una manera facilona, pues somos mestizos. Bueno, pues esto era lo que decían los libros de texto gratuito, los primeros, ¿no? Mestizos, bueno. Digamos que tiene connotaciones que a mí personalmente me gustan. Es como en el inglés
al mestizo se le llama half-breed, Ujú. que es un término, de ver, es un término. Es muy peyorativo. Sí, entonces eso también tiene que ver con los usos de ciertos términos que nosotros tenemos. Entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, en términos raciales, que tampoco es correcto hablar en términos raciales. Porque ya en la antropología moderna ya no se habla, ya no se habla. Muy bien, y apenas se tocan étnicas, ¿no? Y como dicen los más avanzados, los que hablan de raza son los racistas, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces el enfoque que yo agrego a esto es, bueno, aquí tenemos toda esta masa de datos, de hallazgos, de temas. En todo esto nosotros tenemos que situarnos básicamente en lo que podría ser un ensamblaje. Ahora, cuando digo ensamblaje no significa que los ensamblajes son perfectos. Sí, o sea, hay de ensambles ensambles. Una pieza va con la otra, ¿no? Exactamente. Eso se ve mucho pues, en los muebles corrientes, por ejemplo. Bueno, pues no ensamblaron bien, pues no, hay buenos y malos. En este caso no es que haya malos ensamblajes, sino que aquí hay, digamos, la idea de que no todo encaja a la perfección. Es decir, hay una convivencia digamos, de culturas que tienen un origen muy distinto, y que pues hace su vida de manera complementaria, no exenta de dificultades reales y potenciales. Y como tú dices en el libro y lo que dices ahora, o sea, se complementan porque por un lado los menonitas producían insumos para comer y la población local, ¿no?, producía los bienes para que ellos produjeran, ¿no? En parte. Y es interesante cómo vas armando esta historia de una ciudad que es muy importante a partir primero del nacimiento de las haciendas de aquellos tiempos en que hay toda esta historia, como tú dices, no hubo mestizaje porque también hay que recordar, y tiene mucho que ver, que los pueblos nativos del norte de México eran nómadas y además peleoneros como ellos solos, ¿no? O sea, al no estar establecidos, no eran fáciles de atacar, ¿no? Los aztecas, los apaches los eliminan hasta finales del siglo pasado, del siglo antepasado, perdón, del 19, y de una manera bastante cruel. Pero tú vas armando esta historia de cómo la comunidad que llegó y conquistó la zona con esta hacienda de Zuluaga y luego de Bustillos, y luego los intereses para que cuando triunfó la revolución saliera ganando el dueño de la hacienda, ¿no? A final de cuentas. Y por otro lado, la llegada de la comunidad menonita que viene huyendo de todos lados por no hacerse a la idea o por no estar dentro de sus reglas, el mezclarse en el sentido de educación, en el sentido de una patria, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, en efecto, los menonitas que llegan a la zona de los temas de lo que estamos hablando, pues es la comunidad colonial, que es la más inteligente que hay en Canadá. Ahí está, pues, como puede ver en el libro, ahí está como ellos se van haciendo a la idea de que tienen que abandonar Canadá y buscar otros lugares donde puedan asentarse. Entonces, México no fue la primera opción. ¿No? Buscaron por todos lados, incluso buscaron en Estados Unidos, buscaron en el mismo Canadá, en Quebec, también anduvieron por Bolivia, ¿no? Y por Paraguay y todo eso, porque era natural que hubiera temores, de manera de ver, con todas las ventajas que tenía por la cercanía con Estados Unidos, realmente cercanía relativa con Canadá. Pues era un país que todavía
les daba mucho miedo porque no acababa de resolverse la revolución, que en realidad ya estaba prácticamente liquidada, y también de masonerismo, que fue una plaga durante y después de la revolución. ¿No? Entonces finalmente ellos optan por México, porque México les ofrecía todo lo que ellos querían. Y ellos querían básicamente privilegios. Y en inglés el término es privilege, ¿no? Así es como aparece siempre en la literatura, incluso de ellos. Pero en México, por razones políticas, no se podía decir los privilegios, y menos con un hombre tan astuto como la presidencia, que él tenía que dar el visto bueno, impuesto, ¿no? Con respecto a estas exenciones que tienen que ver con el servicio militar, con la educación, con esta digamos, estado de separación, ¿no? Con esta práctica autónoma de su religión, porque en México, en realidad, fue muy importante con la religión menonita. Y yo diría que en muchos aspectos, tampoco con la religión católica, pero esa católica mexicana que fue muy belicosa. Entonces, no, tuvieron todo, y además es muy interesante cómo al final, una vez que sale Obregón, que llega a Calles, ¿no? Luego tiene algún tipo de problema con Cárdenas también, sí, claro. Pero fueron sorteando todo esto para quedar bien establecidos, ¿no? Exactamente. Sí, hubo que hacer mucha labor de educación, de adaptación, de todo esto, y finalmente ellos se salieron con la suya, vamos a decirlo así. Por ejemplo, Calles no les gustaba, ¿no? Pero se las arreglaron para que Calles visitara la región. Y Calles quedó muy impresionado y dijo, ojalá que nuestros campesinos aprendieran de los menonitas, a trabajar con los menonitas. Obviamente una expresión incorrecta y muy abusiva, porque la cultura agrícola, toda la experiencia agrícola de los menonitas es centenaria. Sí, claro, es centenaria. ¿Cómo aprender un campesino y en las condiciones en las que sale también, bueno, en las que vive el campesino, en las que entonces vive actualmente? Sí. Pero aquí hay que tomar muy en cuenta que Obregón, aparte de ser lo que fue, ¿sabes? Entonces, él tenía esta vena agrícola, garbanzos. Entonces, desafortunadamente, el paso de Calles por la región fue el primero que, digamos, un recorrido importante en la región. Desafortunadamente se perdió. Hubo documentación, pero nadie sabe dónde está. Y lo que es interesante también es en esta forma de ensamblar, cómo empiezas con esta pradera gigante que es esa zona. Y donde no había nada más que las haciendas, ¿no? Y cómo el personaje de Belisario Chávez va creando conciencia, va creando este afán también por crear los terrenos para las comunidades que ya existían, y cómo de repente hay estos conflictos entre los recién llegados menonitas, ¿no? y los habitantes naturales de la zona. Sí, sí, así es. Bueno, el solo anuncio de la llegada de los menonitas, eso ya causó gran impacto en la región. Entonces,
realidad dijeron, bueno, si los menonitas tienen eso, ¿por qué los elegidos? ¿No? Elegido, por cierto, está celebrando aniversario de la fundación del elegido. Entonces, pues el ejido recogía a los demandantes de tierras y Belisario Chávez tenía un nombre muy importante, tenía la habilidad de conectarse en los altos círculos de la Ciudad de México y de saber que tarde que temprano el agrarismo iba a ser fundamental desde un principio y bueno, es como elegido. Ahora, el elegido va a tomar tierras que pudieron haber sido los menonitas, pero lo que no quedó en manos de los menonitas, lo haga dijeron, pues, eso es estrictamente propiedad privada y se dedicaron, evidentemente, a sacar el mayor provecho posible. Y ahí es cuando nace, en parte, Ciudad Cuauhtémoc, con estos terrenos que pertenecían a la hacienda que se vendieron a pequeños propietarios. Uno de esos pequeños propietarios, y además remataron propiedades serranas, las dividieron en lotes de 1000 hectáreas. Y ahí fueron también el PRO y el hijo de Rancho, muchos, ¿no? Ahí, porque la idea de un nuevo León, ¿saben qué? Les dan todo, que es el agrarismo tacánico. Esto se va. Y pues a vender. Entonces, bueno, justamente el origen de Cuauhtémoc, que son propietarios, en parte, y son también los propietarios llamados privados, individuales, precisamente la población. El trazado de la formación de la población lo hizo alguien que pertenecía a ese sentido de Senado, que era don Camino Figure. Bueno, hay un trazo de calles muy a la norteña, ¿no? Digamos, la cuadriculación de entonces, bueno, la complementariedad se da de inmediato porque los menonitas están interesados en la agropecuaria básicamente y no en el comercio, porque ellos habían incluso recibido esto, en la parte comercial. Entonces, Cuauhtémoc se hizo un poblado comercial, muy chiquitito, y lo ha ido creciendo, es básicamente. Ahora ya tiene, pero es básico comercial. Pero ahora los menonitas ya están de cerca y están en su para su propia comunidad, cosa que sí ha dado daño a la otra parte de la, digamos, de la ecuación y de la población, indudablemente. Bueno, pues así es todo, o sea, y luego llegan las cadenas especiales grandes, porque hay y no solamente por la parte de los menonitas, porque es un gran productor de manzana, así ¿no? es. Y luego están también que no están realmente en el área de Cuauhtémoc, pero son muy cercanos todas las comunidades mormonas, ¿no? No son tan cercanos las mormonas, pero sí, digamos, sí, porque ellos están así. O sea, Están en los grandes, que sí, sí hay distancia. Pero lo que ha sido digamos, la nación menonita, ha estado recién.
aprovechando los privilegios, los privilegios que ya tiene a ver, ¿no? Por cierto, no quiero pasar esto. Yo estuve de paso por un lugar en Argentina que se llama Santa Rosa. Entonces vi a un menonita de estos de Pechera y le dije a mis compañeros de viaje, todos, y se bien, pues sí, yo ven, hagan sus apuestas. No, es una cosa. Llego con la menonita y le digo, diles a estos señores de Bolivia. Sí, porque además habrá colonias en Paraguay. Sí, bueno, ellos compran tierras donde les venden. Pero algo muy importante es que en Argentina no tienen los privilegios y aún así se asientan. ¿Qué está pasando? En la Argentina no tienen y aquí sí tienen. Me comentó este menonita que habían adquirido 20 hectáreas en la región de entonces ellos se van acomodando. Es decir, México es un país ideal por la cercanía, bueno, la vecindad con Estados Unidos, la vecindad relativa con Canadá, porque conservan el y nadie los pone en duda. Esto entraña situaciones inconvenientes, hay que decirlo, porque, por ejemplo, en Canadá, tú no distingues a un menonita de uno que no es menonita. Los menonitas son en Canadá, como cualquier canadiense, y no viven en comunidades como los señores, así, y además, ellos están obligados, a tratar de militar, están obligados están obligados a seguir, pero entonces, esto siempre ha sido muy criticado. Justamente, Luis L. León, el ingeniero Luis L. León, muy cercano a Calles, te digo, mire, mira, general, nunca se lo. O sea, no les des el tiempo que sea, ellos llevan siglos en esta y en esta posición se mantiene la comunidad más provincial. Claro que no pueden estar exentos de eso que llamamos la movilidad. Incluso encontramos problemas, de delincuencia, pero como gozan de autonomía jurisdiccional, ¿sí? Entonces, ¿no? O se queda en casa. Todo se queda en casa, ¿sí? Como dicen, lo que haces en Vegas, se queda en Vegas. Ahí se queda precisamente, ahí se queda precisamente. Y de ahí, bueno, hay conductas. Entonces, lo que yo planteo también es esto. O sea los menonitas observan el resto de la comunidad, pero el resto de la comunidad no son menonitas, no puede. Claro. No, y además hay una cosa, ellos tienen una barrera. Y esa es otra que es muy importante, ¿no? Sí. Porque no es solamente una comunidad que tenga privilegios, que sea diferente en su manera de acercamiento a la religión, sino que además es eso, no hablan, incluso un alemán no los entiende, un polaco no los entiende, porque es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, vamos a conceder que con el trabajo vamos a concederlo, ¿no? Porque un personaje muy importante, que fue el señor Walter Schmiedhaus. Yo tuve el honor de conocer. Él era un intermediario entre menonitas y digamos, las autoridades mexicanas,
porque hablaba muy bien, les entendía muy bien a ellos y además una ejemplar. Yo lo quise mucho, pero yo estaba un poco yo sí lo conocí y mucha honra. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, es una barrera porque, bueno, estás tú negociando algo y todo, lo hablan entre ellos, pues, sí, y lo que tú hablas en español, pues sí te lo entiendes, y te lo van a entender, y luego viene otra cosa también importante, que es el hecho de que en la teoría, yo digo mucho que sea algo en la teoría de las mujeres, por ejemplo, las mujeres, yo digo que sí, pero bueno, sí lo entiendo, pero hacen como que no. Ahora, esa es una manera protectora de ellos, de protección para que no vayan. Ha habido matrimonios mixtos, sin duda alguna, y ha habido rebeldías por todas partes, claro pero eso siempre estamos hablando de los tradicionalistas, no hablamos, digamos, de menonitas modernos, que ellos tienen la manera de vivir y tienen además una influencia muy, muy fuerte del Canadá. Y estudian lo que sea y se van a estudiar al extranjero. Pero yo estoy hablando de la mayoría. Esta última película de la persona que te mencionaba, la escritora y guionista House, habla de un asunto, de un tema que ocurrió en Paraguay, no lo recuerdo, que aprovechó para hacer una novela que era es ficción, pero está basada en sí, luego entrevista a Michelle Mugamia y quién sabe qué más también, ¿no? O sea, es una serie de situaciones que no son tan críticas, por decirlo así, pero no dejan de ser normales. Claro, no dejan de ser normales. Entonces hay muchas competiciones. No, pues mejor no hablar de esos temas, ¿no? Mejor no hablar, porque se puede, bueno, se puede, pero este es un hecho. Digo, no, sí, pues podríamos decir muchas más cosas, evidentemente. El libro nos considera, de mi manera de ver, estos programas son importantes porque estamos hablando de ensamblajes, o de ensambles, hay que hablar de buenos ensambles. Exacto. De buenos ensambles. Pues así es la situación en este lugar, es decir, que nadie cuestiona en ese sentido. Sí, incluso bueno, yo recuerdo, hace mucho que no voy por allá, pero yo recuerdo hace 20 o 30 años, Ajá. era muy claro la forma de construcción y dónde empezaban los terrenos menonitas, y la forma de construcción de los mexicanos, ¿no? Sí. Era muy distinta, es muy evidente, y todavía en aquella época no se veía. Ahora me dicen que se ven muchas ya, esa parte de los menonitas modernos, con sus trocas y más, pero antes no se veía nada, o sea, eran sus carruajes tradicionales de caballos, no, que iban por la carretera. Obviamente no podías entrar a las comunidades, ¿no? Pues sí, mira, sí podías entrar, porque también para pasar a otros lugares, por ejemplo, los ranchos, digamos que están ya en la sierra, sí, hay que pasar por varios campos. Y también pues a comerciar con ellos. Mis padres fueron comerciantes con los menonitas. Y yo hice mis pininos también. Y sí, yo entraba y la verdad es que en general
son muy amigables. Y cuando hay negocio, más amigables todavía. Entonces, yo supe desde muy chico eh, mucho de ellos. Siempre me trataron muy bien. Sí, sí hay esa parte donde hay una gran simbiosis, ¿no? Y digo, sí puede decir, se puede criticar o no, pero están muy bien ya eh, ensambladas, como tú dices, las dos comunidades o las tres comunidades, y hay una gran comunicación, ¿no? Yo incluso recuerdo alguna tienda donde vendían productos menonitas, pero ya en la ciudad de Chihuahua. Sí, cómo no. Sí. Sí, incluso el negocio de mis padres se llamaba Productos Menonitas de Porteño, pero había productos menonitas de Chihuahua también. Sí, que eran de la familia de un compañero mío, un amigo mío. Sí, pues básicamente lo que más vendían los menonitas era queso. Queso. Y siguen siendo, bueno, no todos. No todos. Hay que echar mucho ojo. Y un embutido, ¿no? Era como, sí, ellos decían salchichón. Salchichón, porque todavía lo hacen bastante bien. Sí. O sea, entonces, esas cosas siempre tuvieron mucha demanda. También, entre nosotros también, por ejemplo, jamón ahumado. En realidad, no me gustaron, pero sí, hacías un versa, porque había que pagarles, había los lomos y los quesos y no sé qué cosa. A cambio, y yo estoy hablando del negocio que es un negocio pequeño, les compraban, mis padres compraban pañoletas, digamos, tejidas o con bordadas, mejor dicho, bordadas con articela, y se hacían, no sé cuánto tiempo tomaban. Eso lo hacían las menonitas en sus casas. Entonces, bastante bonito. Entonces, llegaba la gente, ay, qué bonito, muy del tipo europeo, de los lugares que estuvieron antes, bien estado antes. Entonces, digo, también celebran muy bien la Pascua, y la Pascua implicaba el chocolate sobre todo, ¿no? Todo eso lo vivía la familia. Ella, negocio, pero no, pues yo tengo retratos muy vívidos, recuerdos, claro, de la niñez, todo esto. En realidad, los menonitas, fuera de estas partes, los menonitas son muy bien, no son agresivos, evitan problemas. Una cosa también que ellos quieren evitar los problemas. Ellos vienen huyendo de las conscripciones militares y de la cantidad de cosas que yo. Y lo otro es que, como tú dices, ellos, como una comunidad cerrada, tienen una buena conducta, pero además la percepción, yo me acuerdo, la percepción de chihuahuense era muy buena acerca de los menonitas, ¿no? Sí, bueno, sigue siendo, yo creo que sigue siendo. Digamos, una estimación crítica acerca de la comunidad y sus relaciones con los demás, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con otras cosas que radica fundamentalmente en esta autonomía sobrada que ellos tienen. Prácticamente es, por ejemplo, ellos no se vacunan.
llegó la pandemia, yo les platico cómo les ayudé, porque ellos no creen en eso, Entonces, pues, también que hay que seguir los ordenamientos de la salud pública y nadie los obligó. Es otra cosa, ¿sabes? Y eso es muy peligroso. Sí, claro, muy, muy peligroso. Y, igual en los cementerios, muchos señores, porque dicen, es que nosotros queremos aquí, no, es que ahí no lo puedes poner. O sea, hay toda una regulación sobre los cementerios que todos tenemos que obedecer. Eso también ha sido un tipo de problemas. También lo que ha sido los desechos que ellos están generando, que están muy limpios los campos, pero tienen lugares en donde ellos ponen sus cosas y no les importa. No. Entonces aquí se trata es básicamente un problema de adaptación saludable, que yo creo que sería bueno para todos. Claro. Sí, hay que, como tú dices, ya van a ser 100 años, ¿no? De la llegada. Sí, ya los cumplieron. Ahora, sí, ese pacto, esos privilegios hay que revisar, porque el mundo cambió también. El mundo cambió y el país cambió. Así es. Y una cosa que es muy importante que tú pones en el libro, o sea, dentro de todo este mundo posrevolucionario, el único experimento que permitió la migración de una comunidad es la historia de los menonitas, ¿no? Es la única. Hubo migraciones durante el porfiriato, como los italianos de Chipilo y esta parte, sí. Pero después de la revolución, la única población que migró, desde la manera que migraron, los menonitas fueron ellos. Así es. Así es. Pues estamos hablando de la única, además, muy sí, de eso no, porque pues sí, los mormones efectivamente serían parecidos, de alguna manera ellos llegaron y se acabó. Ahora, los mormones no tienen privilegios. No, pero estos señores sí. En la actualidad hay mucha discreción entre ellos y también ciertas autoridades respecto, por ejemplo, sí, ni yo mismo lo conozco, y eso que lo he preguntado una vez por allá, porque al final de todo esto se traduce también en privilegios fiscales. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo cómo se maneja el predial en los campos menonitas, cómo se maneja el predial en Cuauhtémoc. Muy distinto. Es decir, el habitante de la Cuauhtémoc paga prediales muy elevados. Y los menonitas están organizados de tal manera que acaban pagando. Cuando que ellos son también beneficiarios, claro, como todos. Y lo que yo he llegado a escuchar hace una vez, es decir, es que los menonitas dicen, es que nosotros no necesitamos sus servicios. Ellos están aquí, y todos los que están aquí, todos pagamos impuestos. Sí. Todos estamos aquí pagando impuestos. ¿No usan carreteras? Por ejemplo, no sé, es que nosotros construimos estas carreteras que no tienen nada excepcional. Pues sí, pero de todas maneras están aceptadas en México y todos tenemos que pagar. No, y ahí va con la luz, y ahí va con esto, y ahí va con lo otro. También algo muy criticado ha sido el uso del agua por parte de ellos. Cuando digo uso, estoy hablando de uso. Hay gente que yo escuché a alguien que dice, mira, los matos fértiles de aquí están cada vez más bajos, más casos, porque ha habido una sobreproducción del agua. Por ejemplo, hay plantíos de maíz
Pues los menonitas lo que hacen, los menonitas son expansionistas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya encuentran menonitas en Vietnam. Okay. O sea, esos no llegaron en la época de ni de Calles. Llegaron por allá y como tienen tienen maquinaria bastante moderna y bastante poderosa, aunque sea a 40 metros han ganado en Villa Ahumada. ¿Conoce Villa Ahumada? Sí. Desierto, bueno, sí. Desierto, pero Villa Ahumada más. Pero Villa Ahumada más. Sí. Villa Ahumada más. Entonces, bueno, pues, trato muy bueno, pero sí tenemos que dar. Sí. Pedro, qué gusto platicar contigo, qué interesante. Cuéntanos dónde conseguimos este libro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Ensamble de Naciones, que es un gran libro. Muchas gracias, te agradezco mucho todo, Armando, lo que fue esta entrevista y también pues, los elogios quizás inmerecidos, que yo continuamente le llamo mentiras piadosas. En la librería Bonilla, que es donde nosotros nos encontramos, aquí se puede encontrar de momento sin ningún problema. Entiendo yo que la difusión que ha hecho la librería por otros medios en otras partes han hecho que también se encuentren. Pero básicamente, que yo sepa, con mis propios ojos, esta librería Bonilla está aquí Miguel Ángel de Quevedo y de esta, aquí es donde está la vida, sentido. Entonces, cruzando la calle. Cruzando la callecita. En los medios electrónicos ahí se puede ver. Me hizo una hermana que en España, que yo ver ayer el libro, no sé cómo, pues ahora sí la manera como se ha distribuido allá. Y de Cuauhtémoc esperamos tener una distribución próxima, muy próxima. Sí, aquí en la librería Bonilla en Miguel Ángel de Quevedo lo encuentran. Yo lo recomiendo ampliamente. Yo lo disfruté mucho. No son mentiras. Siempre es un placer platicar contigo, Pedro. Ya una vez anterior platicamos también muy a gusto. Yo les recomiendo que vengan, compren el libro, es bastante interesante. Habla de una historia de México que nos es muy desconocida y más en el centro del país, ¿no? Donde todos creemos que llegaron los españoles y ya, ¿no? Esta es la historia muy del norte, muy de estas zonas áridas, enormes, ¿no? De estas praderas gigantes, que no son muy conocidas más que en las películas gringas. Yo soy Armando Enríquez. ¿Dónde te encuentra la gente, Pedro, en redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, no en redes sociales, en Facebook. Ellos me pueden sabía. Okay. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter, esa cosa que ahora su dueño quiere llamarla X, como @cernícalo. En Instagram como @cernícalo4. Y los invito a que vengan aquí a la librería. Yo quiero agradecerle como siempre a André Ursúa el haber hecho la producción de esta charla. Y los invito también a que de repente chequen ahí las charlas que tengo con mis colegas y amigos en el podcast, una charla como cualquiera, que lo pueden encontrar en Spotify y en donde ustedes escuchen sus podcasts. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima vez aquí en Charlando de Libros. Muchas gracias Pedro, a todo el mundo por su atención. André, por supuesto, a Juan Ruiz, a ti muy particularmente, muy especialmente. Y bueno, te agradezco estos momentos de charla tan necesarios. Y bueno, yo creo que este libro, hay que decirlo, es un libro muy bien trabajado, muy profesional, muy bien hecho, la verdad, muy bien hecho. Y como todo lo
lo que hace Editorial Bonilla, que afortunadamente tiene su propia filosofía, es una librería muy bien surtida. Es decir, esto no es un comercial por consigna, me consta, y con mucho gusto seguiré para lo que sea. Ok, muchas gracias y nos vemos la próxima vez.